Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de los IMASA Talks. Antes de nada, y para que no se me olvide, apagar los móviles. A mí me están llamando ahora mismo. Tengo que apagarlo. Y otro recordatorio que tengo que hacer es dar las gracias, en primer lugar, a la EAE Business School de Madrid por cedernos las instalaciones, la sala, la tecnología para poder retransmitir esta sesión en directo. También presentarme, que quizá hubiera sido lo primero, lo principal. Mi nombre es Antonio Ibarra, yo soy presidente de AINFA, que es la agrupación de investigación y marketing farmacéutico, y además trabajo en Grünethal, que es un laboratorio farmacéutico, y allí pues lidero la transformación digital, la innovación, la experiencia del cliente, y ayudo pues, en temas como la omnicanalidad y otros palabras complejos que tienen que ver con todo esto de la aplicación de las nuevas tecnologías al negocio farmacéutico. Y como esta edición de hoy se organiza en conjunto de la Asociación de Insights y Analytics de AINFA, esta agrupación que os digo, pues por eso vamos a hablar de inteligencia artificial en el sector farma. ¿Vale? Y sí, vamos a hablar de inteligencia artificial. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así. Pero para no repetir los lugares comunes, ya los voy a decir yo al principio, que así ya van a quedar dichos, y vamos a intentar no hablar de ellos durante toda la sesión. Esto viene por inspiración de Juan Mamulet, un compañero mío que lo hizo en la última asamblea de AINFA, que también se dedicó a la inteligencia artificial. Así que sí, voy a decir que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. En primer lugar común que ya hemos soltado. Dos, que no es el futuro, es el presente. Por lo tanto, ya está dicho que no va a sustituir a las personas, no nos va a quitar el empleo, pero sí puede quitar el empleo a aquellos que no la usen. Tercer lugar común, que ya vamos a intentar no decir. Y en cuarto lugar, ¿se está utilizando en el ámbito de la salud? Pues sí, se está utilizando la inteligencia artificial en el mundo de la salud, en el sector farmacéutico también. Incluso, de hecho, me atrevería a decir que en algunos ámbitos hasta a lo mejor vamos por delante de otros sectores. Por lo tanto, en este caso a lo mejor no tenemos que achantarnos o echarnos para atrás a veces como sector, que nos pasa mucho con las soluciones tecnológicas, y pensar que vamos por detrás, sino en este caso incluso el mundo de la salud puede beneficiarse muchísimo y se está beneficiando ya de la inteligencia artificial. Y de eso vamos a hablar hoy con los dos ponentes, porque queremos nada más hablar de cosas reales, de cosas que están pasando ya. Y tenemos aquí a dos personas que justamente se caracterizan, aunque vienen de esferas distintas, por remangarse, aunque hoy Javier viene con chaqueta y camisa. Es un consultor. Está en plan consultor, pero se caracterizan por remangarse para que la transformación de la inteligencia artificial sea una realidad en el sector farmacéutico. ¿Quiénes son ellos? Pues bueno, pues ya que he mencionado a Javier, empezamos por Javier. Javier Ductor es ingeniero de telecomunicaciones y aún así una bella persona. También se ha formado en administración de empresas y pues se acerca a la inteligencia artificial desde el lado técnico, ¿no, Javier? Primero desde la consultoría, como decía él, y desde hace 4 años en MSD, donde es Business Technology Partner en España y donde lidera además el despliegue de la inteligencia artificial generativa en el país. En su lado tenemos a Juan Ramón Segura. Juan Ramón Segura es enfermero, que viene desde otro ámbito totalmente distinto. Atesora ya más de 30 años, aunque él todavía es una persona muy joven, de experiencia en el sector farmacéutico, donde ha desempeñado un montón de roles, desde investigación clínica, marketing, omnicanalidad, innovación digital. De hecho, ahora mismo también es el director del máster en salud digital e inteligencia artificial de la OBS Business School. Y por tanto, pues bueno, es uno de los impulsores de la inteligencia artificial en el sector farmacéutico. Hace un día que se ha incorporado en Medtronic y de los últimos 20 los ha pasado en Sanofi, en otra compañía farmacéutica. Por lo tanto, bueno, pienso que son dos ponentes de excepción para tener una conversación hoy. Yo tengo muy buena relación con los dos, con lo cual, bueno, pues si veis que fluye aquí un ambiente informal, cordial, risas, etcétera, no es forzado, es natural, es porque nos conocemos y lo que nos pasa. De hecho, con lo que ya se empezó a decir, casi pasamos a las preguntas, ¿no? Bueno, voy a un poco la introducción. Yo quería empezar por algo muy personal, que es, hablamos siempre de la inteligencia artificial y empezamos a teorizar. Yo no creo que teoricéis. Quiero que me digáis cómo la inteligencia artificial os ha cambiado a vosotros, especialmente en el punto profesional. ¿Qué hacéis distinto? ¿Qué nuevas habilidades habéis desarrollado? ¿Cómo ha cambiado vuestra vida
desde que la inteligencia artificial, especialmente la generativa, ha llegado a vuestras vidas? ¿Quién quiere comenzar? Javier. A mí lo que ha pasado es que en 17 años de carrera que tengo ya, la mayoría en consultoría, es la primera vez que el negocio el que me persigue a mí. ¿Vale? Lo explico. Hace poco tiempo hicimos unos casos de uso en España, pequeñitos, cómo podemos aplicar la IA para mejorar la eficiencia y demás. Lo llevamos a los foros internacionales de la empresa y de repente son soluciones globales priorizadas por Estados Unidos, despliegue en distintas regiones, los países peleándose por ser los primeros en ser los prototipos. Hace 2 años me da por hacer una charla de IA a un equipo que me lo pidió, explicando cómo se usa, qué casos de uso podemos tener, en su día a día y demás. Y 2 años después ya llevo 52 charlas. Algunas ya con clientes, con hospitales, con directivos, etc. Y tengo la agenda cubierta hasta noviembre. Cuando me llaman para una más, les digo, lo siento, pero no tengo más para poder hacerlo. Entonces, para mí, ese cambio, esas ganas de aplicar la IA, esa curiosidad por ver cómo se aplica en cada uno de los trabajos que tenemos en la red, para mí ha sido un cambio radical. Y por supuesto, a nivel personal, pues lo utilizo para la mayoría de las cosas que puedo hacer en mi día a día, ¿no? Para ayudar. Gracias por hacer un hueco en tu agenda, Javier. Esta agenda tan complicada y poder estar aquí hoy. Pero sí, a mí me interesa sobre todo ese detalle del día a día, ¿no? ¿Qué pasa en el día a día? ¿Usáis constantemente ChatGPT o no, predicáis y luego vosotros seguís un poco el estilo tradicional, yo con mis cositas y mi cuadernito y tal? Como te diga que sigo con el cuadernito, te arruino la sesión. Bueno, para nada te echamos y yo sigo con Vale, es una manera de hacerlo. Bueno, yo un poquito y siguiendo un poquito lo que comentaba Javi, es decir, esto nos ha cambiado todo. O sea, yo de hace 5 años que pasé de negocio a transformación organizacional, transformación digital y sobre todo en los últimos 2 y medio, casi 3, me he dedicado a la adopción de la inteligencia artificial en la empresa. Esto me ha hecho tener que ver cómo aplicarlo en cada una de las posiciones y ver que hablar de ella no es hablar de una cosa, sino es hablar de dónde aporta valor en cada una de las tareas. Y algo que ha dicho Antonio, que no puedo estar más de acuerdo, es que la IA, sobre todo en salud, donde hablamos de lo más importante, que es la vida, de la salud de las personas, todavía no estamos en disposición de dejarlo todo automatizado. Tiene que haber la IA aumentada, digamos, que más era el eslogan de la asamblea de AINFA de este año, donde tiene que haber un punto de control de garantía de calidad en los procesos, sobre todo en determinados que afectan directamente a lo que puede ser la autoridad. Este es el primer lenguaje. Y por tanto no nos vale para todo. Y a nivel personal, a mí me ha cambiado radicalmente la vida. Sobre todo, y voy a ser muy sincero, desde septiembre-octubre del año pasado. Hasta entonces ChatGPT iba, pero que tardaba un poquito. Copilot y yo somos enemigos a muerte, Mortal Kombat. Pero a partir de octubre, en la actualización que hicieron de ChatGPT, yo ya no trabajo sin GPT, yo tengo GPT Plus. Y es con el que trabajo, pero no para preguntarle cosas. Es que generamos todo lo que hago, artículos, ponencias, informes, lo que sea. Trabajamos juntos como si estuviéramos en un mismo despacho, los dos a la vez. Vamos, me ayuda muchísimo a romper el síndrome de folio en blanco, esto es maravilloso, pero luego además cuando voy trabajando en un punto, oye, necesito este punto, vesme buscando mientras yo sigo avanzando. ¿Qué he conseguido? Una eficiencia y una rentabilidad, una productividad que yo no me la imaginaba en el 2023 cuando OpenAI, por ejemplo, lanzó ChatGPT. O sea que, vamos, cambio de todo, profesional y personal. ¿Estamos de acuerdo, Javier? Sí, totalmente. Yo lo utilizo muchísimo para temas. Más allá del tema típico de mando un correo en inglés y quiero que me lo traduzca o que me revise gramática, me aconseje y demás. O por de LinkedIn, ¿no? Sí, o por de LinkedIn, por supuesto. También la parte de lo que comentabas tú, de, oye, tengo que hacer una presentación, ¿por dónde empiezo? Aunque no me haga la presentación con la diapositiva, pero por lo menos el guión, ¿no? ¿O qué idea puedo hacer para esto? ¿O cómo analizo este correo que me han mandado, que son 25 hilos de correo uno tras otro, ¿no? Para todo ese tema, a nivel de eficiencia. Bueno, pues así me gusta, cosas concretitas, para ir dando vistas aquí a la audiencia, que por cierto, no lo he dicho, pero lo digo ahora, tanto aquí en la sala como en vuestras casas, animaos a hacer preguntas, por el chat me llegarán de alguna manera, seguro, y si estáis aquí en sala, pues levantéis la mano y ya está, ¿vale? Vamos a intentar que haya tiempo al final, pero bueno, si alguien quiere, oye, tiene una urgencia por preguntar, si estáis en sala mejor, porque os estáis casi y interrumpís y la hacéis, ¿vale? Siguiendo un poco con todo esto, ¿no? Porque vosotros a nivel personal y profesional veo que, ¿no? que os ha cambiado, ¿no? Quizás sois estos early adopters, ¿no? de la tecnología, pero en las organizaciones, ¿cómo lo veis? ¿Esto está calando? ¿Se cambian procesos? ¿De alguna forma se está transformando el sector o las organizaciones? ¿O seguimos un poco en modo pilotitis, pruebo cositas, pero no quiero cambiar nada? ¿Cómo lo veis?
Bueno, pues como todo en la vida, one size fits all, no. Es decir, hay una variabilidad bestial y depende de muchas cosas. Depende del tipo de organización, del tipo de cómo se está adoptando la IA en las empresas. Por ejemplo, si tiene una opción más estratégica, como puede ser el caso, por ejemplo, del MSD, lo que tienes es una hoja de ruta y unos procesos de implementación, donde tú vas probando y equivocándote, porque esto va de equivocarse y aprender del error, pero vas yendo en una hoja de ruta con una estrategia concreta. Hay otro tipo de empresas donde se entran directamente a vamos a hacer prompting y copilot. Y por tanto, ¿qué es lo que pasa? Llegas a departamentos más técnicos como los de regulatorio o como puede ser el departamento legal, hacen la primera pregunta a copilot porque nadie se le ha dicho cómo hablar con él, cómo preguntarle, cómo utilizarlo, y lo primero que te dicen es esto a mí no me sirve. Y hemos conseguido el efecto contrario de la adopción. Y esto sucede mucho. Entonces, para mí hay estos dos enfoques. Uno, el que lo tiene estratégicamente, y otro, el que va a una herramienta al quick win. Y esto no va de quick win porque tú muy bien has dicho y no puedo estar más de acuerdo. Esto está aquí, esto no es una moda y esto cambia las formas de trabajar de todos los que estamos en esta sala, los que están en red y los que están en la calle. Solo hay que saber cómo le afecta a cada uno y cómo la debe de adoptar. ¿Tu visión es parecida, Javier? ¿O? Sí, lo que hemos visto en mi empresa, que bueno, es multinacional porque quizá un poco más estratégica en estos temas, pues yo hace un tiempo dijeron que esto era algo que teníamos que estar los primeros sí o sí. Y de hecho me acuerdo de una frase que se me quedó grabada, que era que el mayor riesgo que tenemos con la IA es la de no aplicar. Entonces, de hecho, hace 2 años ya lanzamos nuestro ChatGPT interno, que está seguro que podemos pasar información confidencial que nos sale hacia afuera y demás, para que los empleados pudieran empezar a usarlo. Y es verdad lo que comentaba Juan, o sea, lo que tenemos es un tema de cada persona es un mundo y cada departamento es un mundo también. Lo que se intenta hacer es que cada departamento tenga una adaptabilidad de, oye, pues la IA para tu departamento, tu día a día, se podría aplicar así, así, así. Entonces lo que hacemos es hacer adopción personalizada. Para cada área, dime tu día a día y yo te lo hago con la IA. Entonces no es lo mismo que tú le digas a un departamento legal, oye, pues para marketing podemos hacer esto, que pues me parece muy bien, pero me da igual, a que tú cojas su día a día tal cual y le puedas decir, mira, pues yo lo hago con la IA así, así, así. Y eso cambia muchísimo la película. Además, no sé, Javi, si te ha pasado a ti, pero cuando trabajas así sobre tareas y analizas tareas de cada una de las funciones, algo que también educas a la gente es que esto no va de copilot o de GPT o de tal, va igual hasta de combinar varias de ellas para llegar a conseguir lo que tú realmente buscas. Es decir, la combinación de IAs, por decirlo de una manera, hablaremos de gente supongo en algún momento, pero no es el caso, simplemente para hacer hasta una tarea sencilla no tiene por qué ser una única IA la que te dé la respuesta. Y empezar a entender qué es lo que quieres te puede servir, por ejemplo, cuando tienes, prácticamente todas tenemos ya, yo creo, todas las empresas, el Copilot o el GPT o el Cloud, en nuestro caso Sanofi era, por temas de privacidad y seguridad, pero tú puedes trabajar con esos datos a nivel privado y luego puedes utilizar alguna otra herramienta ya con los datos anonimizados, pero ya has hecho un primer filtro con ese dato de privacidad. Garantizas que efectivamente no sale ninguna información de la que no debe fuera de la entidad, pero explotas más el potencial que a veces las propias empresas limitan por, como es lógico, la cantidad de herramientas que tú tienes. Y eso te abre muchas más posibilidades. Si no estáis de acuerdo tampoco pasa nada, ahora sí se genera un poco... Yo no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Nos olvidamos un poco porque yo creo que trabajamos los tres en la parte más comercial, ¿no? de la industria farmacéutica, ¿no? Pero también están nuestros compañeros que investigan medicamentos, nuestros compañeros que los fabrican, que los distribuyen, que son áreas también en donde entiendo que se está aplicando la inteligencia artificial de una manera también masiva, ¿no? ¿Qué experiencia o qué conocimiento tenéis vosotros al respecto en esos procesos? La verdad que el impacto más grande en este sector seguramente sea en la parte de I+D. Porque, bueno, pues no, solo por recordar, el 90% de los moléculas que se investigan en farmacéutica fallan después de 10 años, muchas veces. Y se ven miles de millones de dólares que se invierten para descubrir nada. Entonces, la IA lo que ayuda es a ese porcentaje de fallo que se reduzca un poco, ¿no? Y ese poco se traduce en mucho más medicamentos, mucha inversión que se ahorra y demás. Entonces, ahí es donde están apostando de todas las formas lo máximo para poder mejorar la cuenta de resultados y ser más eficiente. Y creo que ahí es donde sería la parte más rompedora. Es verdad que, como tú dices, está la parte comercial, que es la parte más de marketing, de ventas y demás. Pero yo creo que si destacaría una parte sería esa, por supuesto. Es verdad que nos pilla un poco más lejos porque suelen ser fábricas pues, en Estados Unidos, la India, tal, en España no tenemos tanto ese tejido quizá tan grande, pero sí que no podemos dejarlo pasar que es clave. Ahí totalmente de acuerdo con Javi, por no repetirme.
lo que también te permite es que poder reanalizar esos estudios que han fracasado y identificar patrones, identificar dianas que se habían pasado por alto. Y eso es una forma de reoptimizar cosas que ya están en marcha. Es decir, la IA lo que va a permitir desde el diseño de la molécula es la personalización de los tratamientos muchísimo más que como hasta ahora, con una reducción de tiempos y procesos bestiales. Y luego a partir de ahí en todo lo que es el desarrollo de los ensayos clínicos también se acorta muchísimo. Pero luego hay una parte que te has comentado que es muy importante, es decir, al final somos farmas. Buscamos soluciones y esas soluciones tienen que llegar al paciente. Es decir, la logística, toda la optimización de producción, de logística. Imagínate en vacunas. Vacunas, pues si no lo sabéis, cada fábrica produce un tipo de vacuna. No se pueden mezclar. Es decir, tenemos fábricas, por decir algo, de, yo qué sé, de RSV, fábricas de gripe, y no se mezclan. Ahora hay algunos proyectos de fábricas modulares que se están haciendo asistidos por IA y donde te permite un poquito también jugar con cómo puedo hacerlo para combinar esa eficiencia. Y todo eso impacta en algo muy importante, que es la accesibilidad de los tratamientos, el time to market, es decir, el tiempo que tardamos hasta tenerlos en el paciente, y el impacto en costes que los hace más sostenible también. Bueno, pues estas son las que nos quedan un poquito más lejos, las vamos a dejar ahí, son muy interesantes. Vamos a seguir con cosas concretas. Y para animar un poco el debate, me gustaría hacer aquí un 1, 2, 3, respondo otra vez. Uy, se ve la edad ya. Se le ve la edad. Parece joven, pero... Sí. Ya, parezco joven, no sé si parezco joven. Entonces, vamos a ver aquí esta pareja de concursantes de 1, 2, 3. ¿Sabéis todos cómo funcionan los tres? A ver. Los más jóvenes no, pero me da igual. No pasa nada. No pasa nada. Porque lo que buscamos aquí es que nos respondan de forma rápida. En el último sonaba una musiquita ahora cuando ellos estén respondiendo. Y daban 25 pesetas por cada pregunta, que él no lo dice. Entonces ahora vamos a dar 1 euro por cada respuesta. Ejemplos reales de aplicación de inteligencia artificial en el sector farmacéutico, comercial, como por ejemplo, Javier, un chatbot para ayudar al equipo de concursos públicos, que fue lo que presentaste en la última asamblea de AINFA. 1, 2, 3, responda otra vez. Chatbot de concursos públicos. Paco Trampa. Nosotros somos un chatbot, pero en este caso que lo hacemos con las Q&A y los temas técnicos y todos los temas de call center para facilitar la toma de respuestas bien estructurada para todos los equipos de la organización. Ajá, chatbot de respuestas. Correcto. Creación de dosis de valor para autoridades sanitarias. Formación de delegados a través de, en concreto, de Notebook LM con el podcast, donde tú le colocas el estudio nuevo y mientras van de un hospital a otro, en 6 minutos se ponen al día. Bueno, copilot de delegados, donde pueden meter información sobre una visita y que le dé pistas de cómo abordarla. Hay un proyecto que teníamos en Sanofi muy interesante, se llamaba Turing, que era optimizar la visita, es decir, cambiar incluso la agenda del delegado para optimizar su tiempo y adecuar el contenido a las necesidades de ese cliente. Es un proyecto muy bonito. Análisis PESTEL de entorno macroeconómico, geopolítico y demás, base a investigación de Research. Muy bueno. Formulaciones en dermofarmacia, por ejemplo, un proyecto que estamos llevando de consultoría, que es para, con las formulaciones que hay hasta ahora, calcular, predecir la posible tasa de éxito de una combinación de esa formulación para próximos productos y facilitar el desarrollo. Súper interesante. ¿Está Chat de política interna para preguntar cualquier duda sobre políticas de compliance, en lugar de consultar a compliance, pues directamente preguntar al chat que tiene todas las políticas. Pues bueno. Yo tengo un GPT personalizado que me hace prompts, porque estaba cansado de que me dijeran prompts y me hizo un GPT de prompts y me genera prompts reutilizables con el contexto de salud. Muy bien. Chat de manejo de objeciones. Este está dicho. Es que el 1, 2, 3, para del fondo jovencita, si repetidas la respuesta, me falla. No, se va a saltar. Bueno, muchos ejemplos, ¿no? En cualquier caso, muchos ejemplos, yo creo que está fenomenal. Obviamente no podemos ir a todos con detalle hoy, pero bueno, yo creo que están muy bien, ¿no? Y además por áreas muy diversas, desde marketing, ventas, legal, bueno, en fin, a todos los empleados, ¿no? ¿Hay alguien que se salve de la revolución de la IA? ¿Hay alguien que pueda decir, no, a mí esto no me toca? ¿Las CEOs, por ejemplo, pueden ¿Hay alguien dormir tranquilo? que se puede creer que no le toca? Porque todavía no se ha dado cuenta que le está tocando. Es decir, una cosa es que sea consciente de que no le toca, que eso sí. Incluso hay gente que huye de esto a mí no me va, por un mecanismo de defensa, es un tema de rechazo al cambio, pero les cae. Y los CEOs, mira, si se hace como yo creo que se debe hacer la adopción y la que estáis haciendo vosotros, con una estrategia, al final esto no va de tecnología, que va de tecnología, va de personas, va de mindset, va de cultura. Y los cambios culturales o van top-down, desde el propio CEO empezando por él, o no se producen. Entonces, puede dormir tranquilo, pero al día siguiente igual deja de ser CEO.
Sí, bueno, por el tema del CEO, me parece una parte muy curiosa porque leí hace poco un artículo que habían hecho un experimento en una empresa del CEO con IA, ¿no? Habían cogido, venga, vamos a nombrar al CEO, quizás está IA. Y que ahí consultamos a la IA y pues fue al CEO, digamos. Y el resultado fue sorprendentemente positivo. Igual, igual a alguno no le sorprende. Ahí lo dejo. No, pero fue bastante curioso y bueno, tampoco creo que lo vaya a sustituir, obviamente, ¿no? Como en cualquier otro caso dentro de la empresa. Pero sí que creo que se tiene que adaptar a trabajar con él, ¿no? Me gusta una reflexión muy interesante, que es que el CEO se tiene que transformar de una persona que da soluciones a una persona que da las preguntas. Una persona que se va a preguntar por dónde hay que ir, ¿no? Y tú dirás, pero bueno, será más o menos que da soluciones, yo, ¿no? Además, soy consultor, que me ocupaba de eso. Sí, pero es que con un entorno tan cambiante y con la IA accesible para todo el mundo, la solución va a ser algo que se, como darle a un pájaro que se mueva a 1000 kilómetros por hora. Entonces, casi es mejor que se dirija a dónde están las cuestiones, dónde están los problemas, más que a lanzarse a las soluciones. Decía un compañero mío, Pablo, que igual dentro de unos años, o a lo mejor no es dentro de unos años, la inteligencia artificial igual es el empleado más inteligente de una organización. Que no sé si eso es verdad o no, o es una generalización un poco atrevida, pero claro, eso puede cambiar mucho los roles, ¿no? Y un poco el tipo de necesidades humanas que puede necesitar dentro de una organización. ¿Estáis viviendo ya algo parecido a otra escala, no sé, o a esta escala en vuestras organizaciones cuando introduciste este tipo de casos que habéis comentado antes? Creo que sí, hay incluso... Había un ejemplo muy clásico cuando empezó la IA, que era que los radiólogos iban a desaparecer en 10 años y siguen habiendo radiólogos. Pero lo que sí es verdad es que hay un radiólogo, cualquier médico que trabaje con imagen, trabaja de forma diferente. ¿Por qué? Porque al final lo que va a hacer es validar lo que le recomienda. Hay ejemplos de mi propia compañía, ¿no? De Medtronic, por ejemplo, donde te va ayudando al diagnóstico. Es decir, tú haces una endoscopia, por ejemplo, y la IA te va indicando posibles anomalías en el tejido y, por tanto, llama la atención del médico en el punto. Por toda una referencia, hay un producto que es una Pilcan que se llama, que tú te la tragas y te hace la ecografía, te hace toda la endoscopia, perdón, digestiva. Entonces, luego analiza, claro, tú tienes la digestión, X horas de grabación, y entonces se pasan a una velocidad más acelerada para poder ir avanzando. Este tipo de sistemas con este tipo de cámaras, imaginaros, es mucho menos invasiva para el paciente y el acelerarlo no condicionas tanto a que el ojo humano esté en ese momento y se escape. Por tanto, los diagnósticos son mejores. Creo que está cambiando en esto. Y la prueba es el análisis de tareas. Eso es lo que nadie está haciendo, o poca gente está haciendo, y es la clave de todo. Y está cambiando todo. ¿Dónde lo pongo y de qué manera lo hago? ¿Tú lo ves igual, Javier? Sí, en principio sí. O sea, lo que yo he visto en la empresa y después de charlar todas las áreas, desde recursos humanos hasta marketing, es que en cada una de ellas, cuando hablábamos con los representantes, me decían, yo decía, dime tu día a día. Me decían que más su día a día, sobre todo no, pero siempre encontramos distintas tareas donde, por aquí con IA hacemos esto, con IA hacemos esto. Y cuando hacíamos la demo al equipo, se quedaba un poco la boca abierta diciendo, yo no había pensado que la IA se puede utilizar para esto, lo utilizaba para planificar mi viaje por la sierra, pero no se había ocurrido que para mi día a día poder usarlo. Y sí es verdad que todavía, pues, te comentan, ¿no? El tema de cultura, de resistencia al cambio, que eso es algo natural, ¿no? Pero que poco a poco se puede ir venciendo y se irá venciendo porque se va viendo que tus compañeros lo están cogiendo y lo están haciendo mejor que tú a lo mejor. Y el approach, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Javier, es que esa es la clave. Esto no va de herramientas, no va de GPT, no va de Copilot, no va de... sino va de repasa lo que tú haces, qué partes las puedes automatizar o aumentar, qué puedes incorporar incluso adicional, es decir, cambia tu proceso. Siempre vas a optimizarlo, pero vas a tener cosas donde la IA te va a simplificar, por ejemplo, el análisis de documentación, por ejemplo, la redacción de los primeros informes, por ejemplo, técnicos o legales, y luego tú ya le incorporas la revisión humana. Pero es que lo que tú tardabas un mes en recopilar y analizar, te lo ha hecho en 20 minutos, tú te puedes dedicar una semana entera a revisarlo y sigues ganando 3 semanas. Y enlazamos con un tema que me gustaría comentar, que es el del análisis de los datos y los insights, ¿no? Además estamos aquí en los IMASA Talks, que justamente van de insights y de análisis de datos, y quería profundizar un poquito en eso. Pero antes, como ha habido esta sesión del 1, 2, 3 y han dicho cosas muy rápido, si alguien se ha quedado con una duda, de decir, oye, esto que ha comentado Javi o que ha comentado Juan Ramón, me gustaría que lo explicaran más. Pues esa puede ser una posible pregunta, ¿vale? Es decir, que os animo a que
también penséis. Y si no, pues se lo decís a ChatGPT, que os preparen preguntas para la sesión y así tenemos algo. Yendo a esto de los análisis, porque efectivamente, ¿no? Con inteligencia artificial ahora somos capaces de generar teóricamente lo que llamamos, ¿no? Ese palabra tan maravilloso que llamamos insights, ¿no? Que está como muy guay. Luego no sabemos si los usamos o no, o si los generamos bien o no. Pero sí que es cierto que tenemos la capacidad de generarlos más rápido, con más potencia, incluso con deep research, ¿no? Con una profundidad de análisis tremenda, además a un coste bajo. ¿Cómo lo veis esto? Es decir, ¿nos está ayudando? Pues nos está infoxicando, nos está generando información que luego nadie utiliza para nada, pero que queda muy bonita. ¿O cómo podríamos, no sé, sacarle mucho más partido a la IA en esta parte de generación de insights? ¿Cómo lo veis? Pues lo fácil sería decir que es maravilloso y que te hace un insight espectacular y tal, pero voy a hacer un poco más contrapunto, ¿vale? El problema que tiene, la ventaja que tiene la IA es que te analiza datos desestructurados y te saca información. Desestructurado es un PDF, un Word, o que sea un vídeo, un audio. Quiero decir que es una base de datos perfectamente clasificada. ¿Qué pasa? Que tú preguntes lo que preguntes, él te responde siempre. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si tú tienes datos demasiado desestructurados y con una calidad baja o que no está realmente clasificada bien, te va a dar una información que no es relevante o que no es directamente correcta. Entonces, creo que esto va a sonar un poco viejuno, ¿vale? Pero creo que tenemos que tener en cuenta también la parte de datos. Antes de lanzarme a sacar herramientas de IA como churro porque está guay, porque todo el mundo quiere hacerlo, porque mi jefe me ha dicho que tengo que sacar algo de IA, sería mucho más inteligente dar un paso atrás y decir, vale, ¿cuál es la información que tengo debajo para esos insights? ¿Cómo están los datos? Porque a lo mejor tengo que dedicarme 6 meses a ordenar los datos de alguna forma para que después cuando meta la IA esto vaya mejor. Totalmente, no puedo estar más de acuerdo. Es decir, hay incluso nosotros con proyectos de consultoría que estamos haciendo ahora, donde estamos haciendo el diagnóstico de IA, el roadmap y los casos de uso para empezar a adoptarlo. El primer punto del diagnóstico es el dato. Y es que es muy sencillo. Sin dato no hay IA. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de datos? Hay dos ejemplos, uno negativo y uno positivo. El CRM de los equipos de ventas. Si el CRM lo hemos usado para reportar, no lo hemos usado para sacar conocimiento. Y ahora de golpe le decimos que no es de conocimiento. Esos datos no están bien. ¿Qué nos genera? Aberraciones. ¿Qué hay que hacer? Focalizarse en el dato, en la estructura, en la interconexión entre plataformas, etc. Y luego un ejemplo positivo, que es donde no se lo esperaba, un poco lo que tú decías, Javi, ¿no? Con los MSLs, por ejemplo, de mi anterior empresa, yo lo que hice fue coger un análisis de todos sus cuantos miles de registros habían, de los insights que habían capturado desestructurados en su CRM. Eran textos abiertos donde ellos ponían. Y lo que hice fue una clasificación por grandes cajas con comentarios ilustrativos de lo que representaban. Cuando lo vieron, se dieron cuenta de dos cosas. Una, de que les habíamos sintetizado en 15 cajas más de 2.000 registros. Y la segunda, que al estar anonimizada y ser más generalista, lo podían comentar en las reuniones marketing y médico y a nadie le saltaban las alarmas. Y por tanto, las respuestas, las soluciones que salían de esos insights podían ir por la vía comercial, por la vía de medical advisory, pero mucho más completas para el cliente. Por lo tanto, los datos, ¿no? Estamos diciendo que son fundamentales, ¿no? Para que de ahí salga esos lugar común que no habíamos mencionado al principio, ¿no? De garbage in, garbage out. Pero ya lo decimos ahora, ya queda dicho, con lo cual ponemos el foco en los datos. Y aquí, por ejemplo, si acudimos a tareas o funciones que todas las farmas tenemos y que el sector farmacéutico utiliza muchísimo, como puede ser investigación de mercados, por ejemplo, puede ser business intelligence, puede ser casting, puede ser muchas actividades de excelencia comercial. ¿Creéis que también en estas áreas va a haber una revolución o está habiendo ya una revolución por causa de la IA? ¿O a veces hay como más temor a que en temas muy delicados se pueda meter una IA que tampoco sabemos muy bien cómo funciona porque no deja de ser una caja negra que nadie entiende? ¿Cómo jugáis un poco con ese concepto caja negra para temas a lo mejor un poco más delicados que al final revierten en una decisión estratégica a alto nivel de la compañía y que de alguna manera es un poquito más... La gente tiembla un poquito más a la hora de jugársela? Es verdad que siempre hay reticencia y siempre sabemos que puede alucinar y nunca podemos decir que 100% lo que va a decir la IA va a ser correcto o va a ser una especie de modelo. De hecho, en eso nos ha copiado nosotros también, a las personas, por decirlo así. Pero es verdad que cuando tú le haces una demostración a un comité de dirección sobre, por ejemplo, la funcionalidad de research
que te investiga cualquier cosa. Por ejemplo, le hace una pregunta, ¿cuál es el efecto del envejecimiento de los médicos en España, en la salud pública? Te hace un informe, después de 20 minutos, media hora, sí. Te hace un informe espectacular de 20 páginas, donde cubre todo, con porcentajes, por impacto en cada cosa, por médico, por enfermería, por especialidad, por no sé qué. Y encima te da referencias. Porque yo creo que es difícil que la persona que se dedica a hacer eso no le vea el valor. Es verdad que si la persona piensa, vamos al otro extremo, de, esto es maravilloso, lo copio y lo pego, y se lo mando al CEO. No, ¿vale? Obviamente tiene que repasarlo, pero lo que pasa es que no hay que pasar de 100 horas de trabajo a cero, pasa de 100 horas de trabajo para mejor a 20. Reviso un poco aquí, cambio esto, reviso las referencias, y para esa parte de investigación, sobre todo las últimas herramientas que han salido, las versiones 2, son espectaculares. Hay dos cajas para mí. Una es la de la captación del insight, y ahí puede haber una parte más, digamos, híbrida. Pero para mí donde la IA me va a marcar una diferencia es en que me va a ayudar a tomar decisiones con esos datos. Es un poco el ejercicio que hicimos con AINFA, con el estudio de IA que lideraba David, del grupo de AINFA, de inteligencia artificial, donde no nos quedamos solo con los datos del análisis, sino que utilizamos la IA para generar accionabilidades. Y eso para mí es muy interesante. Porque ya, si nos viene alguien a hablar de insights, yo ya no le voy a preguntar qué dato tengo, qué insight tengo, sino qué debo de hacer, qué puedo hacer o dónde tengo que incidir para mejorar. Y para mí ahí es donde todo lo que tiene que ver, sea agencia, sea propio, sea externo, donde va a jugar el papel diferencial. No sé cómo lo ves tú, Javi. Sí, completamente. La verdad que ahí estamos completamente... Sí, no. Estamos de acuerdo, ya puntuamos, ¿no? Sí, no, bueno, si os hemos traído para que estéis en desacuerdo en algunas cosas también. Bueno, si no habíamos traído a mucho y ya está. Pero bueno, como por sintetizar, uno de los mensajes que yo me quedo de lo que decís, ¿no? Que quizá si somos más eficientes sacando insights con la inteligencia artificial, eficientes o eficaces, ¿no? También porque sacamos insights a lo mejor más poderosos, a lo mejor acabamos usándolo, ¿no? Haciendo un poco la broma, ¿no? Porque mi sensación es que hay mucho insight por ahí, pero hay poca acción luego detrás, ¿no? Y ahora pues tenemos la oportunidad de, pues a lo mejor como tú dices, Juan Ramón, de decir, oye, es que ahora lo que se valora es que tomes decisiones con estos insights. Ya genera el insight, que ya está bien, ya es, o sea, hay que tener criterio, por supuesto, para poder saber si eso es un insight interesante o no, pero ahora de lo que se trata es de tomar decisiones. Y las decisiones no las va a tomar la IA, las decisiones las siguen tomando los humanos. De hecho, yo me acuerdo que hasta no hace mucho en las empresas, y eso lo he visto yo con el consultor, se hacían unos informes como de 300 o 400 páginas para el CEO, para el presidente de España, no sé. Toma, el informe de los mercados de no sé qué, de 2020 no sé qué. Toma, ¿no? Nadie se lo leía, obviamente. Ahí, mira, haciendo publicidad a través de la Asamblea de Sevilla, hubo uno de los ponentes, Fernando, que acaba de publicar su libro que se llama ¿Para qué me pides datos si luego no te los miras? Entonces, si la IA te ayuda a accionar ese antiguo tocho de 300 páginas, algo más digerible, pues quizás sean mucho más eficientes que la otra parte que se dedicaba a lo mejor un equipo de 5 personas un año haciendo. Bueno, Fernando de la Rosa, si nos escucha, estará súper contento por aquí. Gratis, por el 10% de Fernando. Y precisamente también en la asamblea de INFA, que hablábamos muchísimo sobre inteligencia artificial, de hecho estuvo dedicada 100% a ello, y una de las sesiones la dedicamos también a hablar de qué competencias nuevas habría que desarrollar, ¿no? Por este impacto de la IA en nuestros roles. Y creo que va un poco al hilo de lo que decíais. Me he traído aquí la lista para que no se me olviden, al menos en la sala en la que yo estaba, porque había 3 salas en paralelo reflexionando sobre esto. Pero en la mía es que salieron en el top 3 cosas que estáis comentando totalmente, ¿no? La primera habilidad que iba a ser crítica para el futuro por el impacto de la IA era pensamiento crítico y analítico. O sea, el humano que no tenga pensamiento crítico y analítico, pues a lo mejor no se va a llevar bien con la IA, pero claro, hay que ponerle el filtro de la crítica y de la analítica. La segunda, pensamiento estratégico y visión de negocio. Es decir, esto tiene que tener una aplicación, porque tampoco está muy bonito pensar filosóficamente, pero tiene que tener una aplicación al negocio. La tercera, capacidad de adaptación y evolución. Es decir, el profesional que no tenga capacidad de adaptación y pueda evolucionar junto con estas herramientas, pues a lo mejor tampoco va sirviendo ya tanto, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Es demasiado...? No, a mí me parecen, totalmente de acuerdo con algunos matices que siempre se pueden hacer, pero para mí el gran punto es hasta ahora
hemos vivido una época donde había que incorporar roles nuevos porque no existían data scientists, etcétera, donde esos son de nueva creación. Y es cierto que hay que incorporarlos. Pero el gran reto, y yo vuelvo a lo que hablábamos al principio, esto va de personas, no va de tecnologías, aunque evidentemente la tecnología marca. Cuando tú te centras en personas, el que más sabe de tu negocio es tu propio equipo. Los que ya tienes en la organización desde hace X años, trabajando con los clientes, conociendo la patología, conociendo el sistema, conociéndolo todo. Si tú a estos les ayudas a funcionar con la IA, y por poner un ejemplo ilustrativo, antes si no sabías programar no podías hacer nada. Hoy con un GPT puedes llegar a programar hasta una web app o cosas más complejas porque no necesitas saber código HTML o generar Python, te lo hace el propio sistema. Es decir, las competencias van cambiando. Todos los modelos de automatización hoy ya son muy visuales, como el antiguo Windows. Coges el trocito, lo mueves y montas ahí una fiesta que antes necesitabas un equipo de programación entero. Es decir, el reskilling, que se habla mucho, para mí es lo fundamental, porque el talento lo tenemos mayormente dentro. Y esto es lo que a mucha gente le cuesta verlo. Entonces hacen el check, te pongo el copilot al tío regulatorio, la chica, pues igual, no le funciona, uy, hemos de cambiarla porque este perfil no me encaja. No, esta tía lleva 20 años yendo al ministerio, conoce tal, tiene un conocimiento. No, esfuérzate en ayudarla a que lo adopte. Porque ese valor no lo vas a poder comprar, o te va a salir muy caro. ¿Y ese reskilling es difícil o es fácil, Javier? Es complicado en muchas ocasiones, ¿no? Yo lo que me parece curioso de esta revolución tecnológica es que, y yo soy tecnológico, he estado en ingeniería, ¿vale? Es que, digamos que las skills técnicas yo no las veo tan importantes desde que he salido de la carrera. O sea, de antes era clave pues la persona que desarrollaba en Python, en Java, o que hacía no sé qué y tal. Ahora las habilidades técnicas van a bajar un poco de importancia y van a ganar más importancia las soft skills. O sea, la parte de comunicación, de empatía, de criterio, de pensamiento crítico. Yo he comentado con mis compañeros, digo, hemos hecho la asamblea de INFA de inteligencia aumentada y hemos hablado casi más de filosofía que de tecnología. Sí, ¿verdad? De hecho, yo me he puesto a leer filosofía últimamente, porque es que estamos en un punto de que nos estamos planteando muchas cosas gracias a eso. Y yo cuando comento, ahora lo tengo con los compañeros, siempre hay alguien que se asusta. Y me dice, pero es que eso es lo que yo hago. O es que, pero entonces no vamos a quedar tontos. Me dicen, no, vamos a quedar tontos, ¿no? Ya no vamos a pensar. Y yo digo, no, no es eso. Eso es como si nosotros cogemos a un chaval de 13 años, le damos un móvil con conexión a internet y se pone en redes sociales sin criterio. Pues en 6 meses pues será radicalizado, será terraplanista o será, yo qué sé. Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que no podemos delegar en la IA, en esos casos, es el criterio. No tenemos que tener un criterio, tenemos que tener una formación, un conocimiento, una base de valores, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que ayudar para trabajar bien con la IA. Si nosotros decimos, nada, ya delegamos todo a la IA y lo hace todo, pues no sirve. En esa skilling, yo reincidiría en esa parte, en la parte más soft, criterio, crítico y lo que has comentado. Y sin embargo, hay muchas personas que, aun teniendo a lo mejor ese criterio y, como decía Juan Ramón, esa experiencia a sus espaldas, creen que no pueden cambiar. Bueno, de hecho, la resistencia al cambio es algo innato al ser humano, ¿no? Con lo cual, en muchas ocasiones, ante muchas circunstancias, ¿quién no ha dicho, no, yo no puedo hacer eso? ¿No? Puede ser saltar un puente o puede ser cualquier cosa, ¿no? Tirarse paracaídas o nadar, si no sabes nadar. Entonces, claro, ahí tenemos un miedo innato al ser humano, que es decir, bueno, y es que no puedo, no voy a saber, ¿no? ¿Cómo afrontáis esos miedos en las organizaciones? ¿Qué consejos incluso le daríais a esas personas, si nos están escuchando ahora, que son de las que dicen, no, es que yo esto es imposible? A lo mejor esa persona ni siquiera se apunta a escuchar un evento como este. Simplemente a lo mejor eso ya le ayudaría. No lo sé, ¿qué pensáis al respecto? Hay varias cosas ahí. La primera, que esto no va solo de formaciones, esto va de acompañamiento, esto va de personalización, nunca mejor dicho, y va de, y tú lo has dicho antes, Ali, va de analizar departamento a departamento y ver qué es lo que necesita cada uno. Aquí hemos empezado, lo primero que se decía es, la IA te va a quitar el puesto de trabajo. Ese fue el primer mensaje que se hizo. ¿Cómo crees que la gente, sí, el año pasado también dijimos lo de Skynet, pero ostras, es que vamos a decir así, nos lo hemos puesto fácil a determinadas funciones muy administrativas, muy, vamos a decir así, muy de procedimiento más o menos estandarizado para que se vuelvan locos y se pongan ahí. Entonces, lo que hemos de hacer es sentarnos con él y decir, no, tranquilo, lo que vamos a ver es cómo optimizamos el proceso y cómo tú puedes vivir mejor con ella. Y es que tú lo has dicho muy bien al principio, cuando tú se lo enseñas con una realidad,
la cara de sorpresa es bestial y el grado de adopción hace como un efecto rebote. Lo que es obvio es muy fácil, todo el mundo eso no tiene mucho mérito, pero lo que no es tan obvio va mucho de acompañar a las personas. Y aquí hablamos mucho de personas y se nos olvidan las personas. No estamos pendientes de ello, de lo que necesitan. Hablar con él, oye, ¿qué tienes miedo? Pero puedes decir, te puedo ayudar. Oye, igual no pasa para tanto. Es que probé con Copilot y no me funcionó. Coño, pues es que esto no va de eso. Y entonces gestionas, porque es que no hay una guía de llama, pregunta y te responderé lo que tú necesitas saber sobre la IA y no te atrevías a preguntarlo. Entonces hemos de acompañar a las organizaciones. Cuando las acompañas el resultado, y tú lo has dicho también, Javi, es que es bestial, consigues el efecto contrario, o sea, consigues advocates de gente que 3 minutos antes te renegaban de ello porque veían su puesto en peligro y que no eran capaces. Sí, cuando lo que él ha dicho es muy importante. Esto no va de que tengas que aprender a programar, por ejemplo, un ejemplo ilustrativo. No te preocupes, que no te vamos a pedir esto para trabajar con ella. Es algo mucho más sencillo. Habla con ella de esta forma y el resultado ya te va a servir. Y entonces cuando tú acompañas, la gente pierde el miedo. Sí, más que un reto tecnológico, un reto personal al final. Cada persona es diferente y sí que es verdad que tenemos distintas estrategias, ¿no? Como si fuera una especie de guerra, ¿no? No sé, pero bueno. Lo que queremos hacer es un poco esa parte de personalización de yo me bajo a tu área, me siento contigo y te ayudo a hacer lo mismo, pero con la IA. Tenemos la parte de la comunidad de embajadores, que cogemos a, digamos, las personas más abiertas de cada área, le ponemos el rol de embajador y digamos que le hacemos un turbo start kit, ¿vale? Para que empiecen cuanto antes a usar la IA lo más posible, ¿no? Y que al final, cuando los compañeros vean que esa embajadora hace lo mismo que ellos, pero con la IA lo hace mejor, pues ya es como un poco que no me quiero quedar atrás. Entonces, hay distintas estrategias, ¿no? Y por supuesto también lo comentabas al principio de que sea también top-down, que desde el CEO y desde arriba digan, oye, que vamos a potenciar esto, no os preocupéis, que esto sí es responsable, no va contra nadie, lo único que queremos es que seáis más eficientes y que el trabajo se haga mejor, no va contra nadie, ¿no? Que esos mensajes que vayan quedando poco a poco es importante. Un punto también, por ejemplo, en este modelo, sí, por ejemplo, que es la moda, que esto tú me lo has oído también, la moda del best practice. Premiamos el best practice. ¿Y qué es lo que pasa con la gente que se siente ya retraída a adoptarlo? Que no se ve para hacer un best practice. Entonces todavía pregunta menos porque no quiere saber muy mal. Lo que hay que adoptar es al revés, es la cultura del best learning, es decir, aprender del error. Y un ejemplo para mí, que hablamos de CEO, lo digo porque es una de las recomendaciones que hemos puesto en esta empresa, es que el propio CEO, en sus propias reuniones, explique una situación donde él se ha equivocado y qué ha aprendido de ese error. Y cuando tú ves al CEO que en vez de decir, ostras, yo el otro día probé esto, me he equivocado, no tenemos que ser de ella. Pero lo que ha aprendido es esto, bueno, lo importante del error no es eso. Bueno, si lo cometes 7 veces ya es para darte, ¿no? Pero si lo cometes una vez y aprendes del error, esa es la cultura que hace falta. Y cuando tú entras en modelos de mucha incertidumbre, porque innovación significa que no tienes la respuesta, tienes que mover esa cultura. Y a veces decimos la cultura en todos los PowerPoints, de todas las compañías, no, riesgo asumido, riesgo, no te preocupes, que no pasa nada. Y cuando pasa te cae la del pulpo. Entonces, oiga, si usted lo dice, ejecute con su ejemplo. ¿Y todo esto quién lo lidera? ¿Quién tira del carro? ¿Quién es mejor que tire del carro? ¿Es el CEO el que tiene que tirar del carro? Como dice, En su caso es él. es el business partner de tecnología, Javier. Sería también un tema de personas, ¿no? Comentamos, ¿no? Entonces, en general en MSD, IT digamos que asumió el liderazgo del mercado a nivel global y puso el GPT propio y hizo todo para los del killing, los buscan, la formación, todo. Pero sí que es verdad que en ese modelo la clave es el negocio. O sea, esto no va de acería porque está guay. Esto va de acería porque hay un problema de negocio y por ahí lo hacemos mejor. Más eficiencia, ahorramos costes, lo que sea. Entonces sí que al final lo que se hace son una especie de comité de dirección mixtos, donde tenemos casi todas las áreas de la empresa representadas y IT es una, por supuesto. Y se decide conjuntamente dónde se invierte, cómo se define la estrategia, qué casos se priorizan y demás, ¿no? Y después, a nivel ya casos de uso bajo, de arriba abajo, ya casos de uso prácticos, siempre hay un IT lead, una persona técnica y una persona de negocio. Y entre ellos co-crean, digamos, la solución, ¿vale? Porque si solo lo haces de IT, pues a lo mejor después no es usable. Pero sabemos casos de que IT se le ocurre una idea muy avanzada, muy innovadora, cuando llega al negocio y dices, sí, pero es que eso no me sirve por esto, esto y esto. Entonces sí que queremos que todo salga del negocio, una necesidad de negocio real, y después que IT lo co-cree y lo avance. Yo no me voy a repetir porque estoy 100% de acuerdo, incluso especialmente con el tema de los super users, son fundamentales porque es el de al lado, no es un tío que te lo dice. El liderazgo tiene que estar top-down, si no, no funciona, cambio cultural. Y luego,
hay un punto de acompañamiento más práctico, por decirlo de una manera, que es importante. Es decir, si tú no conectas el dato con la IA, con la toma de decisiones, lo que haces es caer en la pilotitis, que esto lo hemos visto todos los que estamos trabajando. 200.000 pilotos, de los cuales ¿cuántos se escalan? Ninguno. ¿Por qué? Porque se han hecho por sacar un best practice, por levantar la mano y decir, mira qué guapo que soy, pero nadie ha pensado en qué decisiones debo de tomar. Esto nos pasa, lo sabes, en omnicanalidad con los dashboards. Yo recuerdo una compañía que tienen 200.000 PowerPoints con 200.000 dashboards. Ninguno les sirve para la toma de decisiones. Tienen que ir 26. De, coño, no podéis hacer uno que os ayude a la toma de decisión que habéis de hacer. Es decir, cuando tú no vinculas el dato y la IA a la decisión que has de tomar, eso se te desmonta. Es como un castillo de naipes. Si no pones bien la parte de abajo, a la que llegas arriba se te desmorona. Entonces, vincularlo a toma de decisiones, y eso va en los comités de transformación, de gestión de IA, es la manera de manera eficiente ligando el para qué lo hago. Entonces, yendo a lo de Javier, hemos acertado con los ponentes, que tenemos IT, tenemos negocio, que hemos acertado en esa combinación, que sois los que colideráis los cambios. Y yendo a tu punto, venía esta reflexión, a ver qué os parece, porque antes decíamos, vale, los datos son fundamentales para que la IA pueda generar insights interesantes. Pero luego, una vez que tienes el insight, tenemos otra capa arriba que dices, a veces fallan, o que es decir, bueno, y del insight a la acción tenemos un problema también. Entonces, claro, si no tienes buenos datos, pero tampoco tienes los procesos o la cultura para tomar buenas decisiones o utilizar los insights para tal, a lo mejor es que estamos intentando que la IA solucione todo y resulta que nos estamos equivocando, porque lo que hay que cambiar a lo mejor son cosas más estructurales, ¿no? Más de cómo funciona la compañía, y la IA no es magia tampoco, ¿no? ¿O qué? A veces las expectativas es que la IA, con la IA ya se resuelve todo, ¿no? Y a lo mejor fallamos en esos otros aspectos. No, totalmente, es decir, la IA es una gran herramienta, es un gran colaborador, pero no tiene la verdad absoluta, ni tiene algo que tú has dicho muy bien, que es el criterio. Esa es la gran diferencia entre la IA y la persona. Entonces, no puedes dejarlo todo ahí, genera sesgos, genera alucinaciones, genera sesgos algorítmicos. Es que hay cosas donde no los puedes dejar todos ahí, tiene que haber un acompañamiento sin duda para compensarlo. No tiene la verdad absoluta, la IA se equivoca. Fuentes, entonces un análisis del deep search o lo que sea, has de comprobar esas fuentes, no te puedes quedar con ello. Hay un ejemplo en el tema legal de los americanos que presentaron una jurisprudencia por un caso que cuando se analizó se vio que no existía esa jurisprudencia. Descargó el pulpo, porque no se lo miraron en sus casos verídicos. Bueno, en el Congreso de los americanos, el típico de las películas que han destruido 12 veces, les han prohibido usar Copilot hasta que estoy seguro que efectivamente no sale la información de ahí. Ahí lo dejo mejor de Copilot. Pero bueno, Javier, ¿en la misma línea? Sí, en la misma línea. Pues son menos 13 minutos hasta las 7, que es el tiempo que tenemos. Están llegando ya algunas preguntas por el chat. Si hay alguna pregunta en la sala, os empezáis a quedar sin tiempo para hacerla. Solo tenéis que levantar la mano. eso es una amenaza, Por el chat nos pregunta David Castro, un poco su preocupación, su pregunta, no ha salido, es cierto, en la discusión, el tema de la propiedad intelectual, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto, ¿no? Cuando estamos alimentando la IA con datos, cuando estamos utilizando, imaginamos, con datos realmente sensibles, como puede ser algo de investigación y desarrollo? Es decir, todo esto, para que la propiedad intelectual se siga preservando. También es cierto que en el sector farma somos defensores a ultranza, ¿no?, de la propiedad intelectual, porque así es como nos ganamos la vida, ¿no?, con las patentes de nuestros medicamentos. ¿Eso cómo se conjuga todo? ¿Cómo la IA nos ayuda o nos desayuda con esta batalla? Me atrevería a decir de que depende del momento en que queramos hacer ese análisis. Es decir, el tema de la privacidad es uno de los temas más importantes, y no solo por las moléculas nuestras, las patentes, sino porque manejamos datos de salud, del sistema de salud. Hay un horizonte que todos conocéis, que es 2029, espacio único de datos de salud europeos. Yo no creo que lleguemos al 29, pero lo que sí estoy seguro, viendo cómo funciona la IA, es que lo que hoy digamos dentro de 6 meses tendrá una realidad diferente. Es decir, lo que es importante para mí es que el concepto de la privacidad se lee de la importancia que tiene, porque entonces se generan las soluciones. Y hoy no tengo una solución 100% para todas las cosas respecto a privacidad. Sigo teniendo un acto de fe de que cuando me dice que no se comparte ni entrena el modelo, lo hace. ¿Vale? Y hay temas de catastrofismos por Twitter especialmente y por todos sitios que dicen que no. Pero lo que sí tengo muy claro es que tal como está evolucionando, esto no es una evolución lineal como otras tecnologías. Esta es exponencial, porque en este caso aprende de sí mismo. Entonces, el tema de la privacidad probablemente hoy no tenga una respuesta que podamos contestar claramente a ello, o parcial,
pero probablemente en 6 meses, un año o 2 haya una solución más clara aquí. Esto hay que ir un poco pasando por nosotros. No sé qué es esto. Sí, el problema que tenemos es eso, que ha llegado tan rápido y ha cambiado todo tanto que la regulación no llega, digamos, a analizar todo lo que está pasando. Lo que sí que nosotros tenemos mucho en cuenta es el tema de la información confidencial y personal, que no podemos meterla en lo que se hace de IA, por supuesto. Y siempre lo decimos y lo redecidimos mucho. Porque al final tú metes una información que parece que no es peligrosa y tal, pero eso se utiliza para entrenar modelos, después alguien pregunta lo mismo, le saca tu información y estamos haciendo una brecha espectacular. Y después también a nivel de uso, digamos, para el día a día de la empresa, pues claro, hacemos mucha incidencia en que solo utilicen el chat de la empresa, que no utilicen los públicos, que cuidado con lo que meten y tal, porque de hecho fue el motivo de lanzar este chat de la empresa era ese precisamente, de que la gente lo va a utilizar seguro. Pues por lo menos vamos a hacer uno que sea nuestro, ¿vale? Que esté seguro. Pero sí que es verdad que me encuentro muchas preguntas de ese tipo de, oye, ¿y si yo le pido a la IA que me haga el informe de quién es, mío o de la IA? Y yo lo que contesto en esos casos es, ¿tú el informe tal y como te da la IA lo vas a consultar a tu jefe? No, no, no deberían. Lo vas a repasar, lo vas a cambiar, le vas a hacer otro prompt, le vas a coger algo, te lo vas a pegar. Entonces ese informe es tuyo. Una autoría. Claro. Y eso es un punto también muy interesante, ¿no? Que también se está utilizando mucho la IA en generación de contenidos, generación de imágenes, generación de vídeos, generación de posts, de artículos enteros, ¿no? ¿Esto cómo se come también desde el punto de vista de propiedad intelectual? A veces dicen los que atacan a la IA, ¿no? Que claro, si la IA ha aprendido con información y tiene un copyright y luego la está usando para darte a ti un artículo, por mucho que luego tú ese artículo lo retoques un poquito, al final estás de alguna forma violando un poquito esa propiedad intelectual, ¿no? O hay otro ejemplo muy típico, ¿no? Que a la IA le puedes decir que te haga un cuadro como Picasso, porque tiene la referencia, pero no puedes decirle, no, hazme un cuadro como lo hace un pintor dentro de 100 años. Pero no tiene referencia, ¿no? De alguna manera está bebiendo de una información que de alguna manera hay gente que critica, ¿no? Que se la han dado para aprender sin haberle pedido permiso a sus legítimos autores. Y todo esto nosotros, que como nos entusiasma, ¿no? Como juguetitos que son estas cosas, pues no sé si las pensamos o no las pensamos o nos lanzamos a usarlo y asumimos que alguien se ha preocupado de esto. Sí, hace poco fue viral el tema del estudio Ghibli, que cómo se puso la foto de perfil como si fuera Totoro y todo eso. A ver, nosotros hemos sacado la política interna, tema de imágenes, vídeo y demás, de que está prohibido utilizar la creación de imágenes y vídeos que se asemejen a un estilo de arte. Entonces, nosotros tenemos prohibido utilizar, hazme un cuadro del estilo Picasso o Van Gogh. Eso no lo. Después hay más cosas que tenemos que identificar siempre que esta imagen o este vídeo sea con sintonía, tenemos que tener en cuenta de que no sea ofensivo para nadie, que hay unas ciertas reglas, ¿no? Y creo que tenemos que ir por ahí, o sea, tenemos que, como tú decías, ¿no? Tenemos que empezar a regular porque llega un momento en el que nos movemos sobre terreno resbaladizo, ¿no? Oye, lo que estamos generando dentro del día de mañana que nos puede denunciar y podemos tener un problema, ¿no? Entonces tenemos que ir con cuidado. El gran problema de toda incorporación tecnológica. Se puede usar para vías. Hay IA, hay el GPT malo también, que te permite hacer un código malicioso. Entonces, claro, aquí jugamos con dos velocidades. El que quiere establecer y trabajar de la forma correcta, que es totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javi, pero también es verdad que hay gente que no va a utilizarlo de esta manera. Después es la forma en la que se accede. Por ejemplo, Emiratos Árabes ha dado licencia de GPT Plus a todos sus ciudadanos. Eso significa que todos los ciudadanos y como todas las poblaciones, no porque sean de Emiratos, habrá gente buena, habrá gente mala y habrá gente que tendrá acceso a determinadas herramientas de una manera pues, menos controlada. Y luego hay el equilibrio contrario, que es el tópico que ya es muy tópico, muy típico, que es Estados Unidos innova, China desarrolla y Europa regula. Tampoco se puede caer en la hiperregulación porque entonces o sea, el problema es que esto genera muchos conflictos sociales y mucha transformación social. Y los valores que se estén en ese momento vigentes en las sociedades son las que van a marcar cómo podamos equilibrar ello. Y hoy, pues no sé, yo mi opinión sobre los políticos en el mundo no es precisamente que me dé la máxima confianza. Entonces, eso está ahí. La pregunta es si como sociedades vamos también a movilizar que sucedan estas cosas en la dirección correcta, no solo en las empresas.
Pues es un buen mensaje ya. En este momento se quedan 6 minutos para las 7 y hay una pregunta en la sala. Maravilloso. Bueno, primero que todo, muchas gracias por este espacio. Creo que es muy relevante y más cuando está totalmente focalizado en tecnología emergente y adicional industria farmacéutica. Ustedes hablaban mucho acerca del error que debemos cometer y de hecho en alguna compañía estuve que hicimos una vez una campaña que era mi mejor error. Y el mejor error, quisiera saber, ustedes que han trabajado ya tanto tiempo con IA, ¿cuál ha sido su mejor error que haya terminado en que el desarrollo no se dio, pero generaba muchos aprendizajes, o en caso contrario, empezó siendo un desastre y terminó siendo una muy buena idea? Muy buena pregunta. Yo me voy a mojar con un ejemplo que es real, donde se diseñó una herramienta que intentaba tener, y ahí se empezó a trabajar bien, todos los datos de forma democratizada a nivel mundial en la organización y accesibles con distintos módulos. Una herramienta que tenía 10 módulos donde tenías desde Omnichannel, con los análisis de impactos, de interacciones, etcétera, todos los datos financieros, los datos de Product Management Supply, etcétera. Eso se diseñó inicialmente para las decisiones del top management. Y hubo un momento donde se decidió decir, y ahora esto que lo use todo el mundo. ¿Qué pasó ahí? Que la toma de decisiones no estaba adecuada a los perfiles que se les pedía y conseguimos un efecto negativo de una herramienta muy buena. Para mí ese es un error que a mí me dio muchos aprendizajes y que es parte de lo que hemos comentado. Si generas un piloto, si generas algo que tenga una estrategia y que ayude a una toma de decisiones, que tenga claro a qué te va a ayudar, porque entonces sabrás qué modelo, sabrás qué algoritmo, sabrás qué tipo de datos, sabrás qué tipo de aprendizaje y entonces te dará un resultado satisfactorio. Pero tu pregunta es excelente y gracias por hacerla. ¿Quieres compartir un error, Javier? Sí, bueno, primero enhorabuena. Mejor error. Enhorabuena, yo creo que siempre te es una pregunta, la pregunta. Luego de revisión de móvil. Pues error, bueno, nunca he cometido ningún error, ¿no? No, perfectamente. No, qué importante eso del tema de los errores. Además, es que te comenté ya Agile y Agile va de aprender los errores. Cuando vas a una empresa que a lo mejor por el consultor que no le gustaba ser autocrítico, tenía muchos problemas porque, no, aquí todo sale bien porque tiene que salir bien, ¿sabes? Qué buena es la parte de aprender los errores. Y quizás si tuviera que compartir un error es, en alguna situación que hemos lanzado un piloto, no tener suficientemente en cuenta a las personas. Y lo vamos a ver. O sea, a veces te pones en parte de la estrategia, hablas con el director no sé quién, tenemos que priorizar este tipo de desarrollo, hablas con un product manager tal, te pones a montar un castillo y cuando llega la parte de test de usuarios, se lo das a los usuarios y te das cuenta que no, pero es que no están preparados para esto, no, pero es que esto no buscan así. Y ya llevas meses invirtiendo en un desarrollo, en un castillo básicamente, que después no va a ser usable. Entonces lo que aprendí en ese caso fue desde el principio en co-crearlo con ellos, sentarte con ellos, tener esa empatía y eso es lo que intentamos hacer ahora. Pero sí que es verdad que es un error que suele ocurrir. Gracias. Nos quedan 3 minutos. Si hay otra pregunta en la sala, estamos haciendo récord. Última pregunta, Juanma. Una pregunta fácil, por favor, porque tenemos 3 minutos. Me dais mucha envidia porque a mí solo se me ocurren. O sea, Sube la voz porque no sé si se me hace difícil encontrar aciertos míos, o sea, errores todos los días. Os quería preguntar o pedir ayuda, o no sé exactamente qué. Para el pobrecito como yo, empleado de afiliada, que lo intenta, a veces lo consigue, la mayoría no, y tiene reuniones y te dicen hay que poner la IA, y al final acabas dando con la iglesia, que es los sistemas son de global, cómo me meto en Viva, cómo me meto en el CER, o sea, no puedo. Tú has puesto un ejemplo, JR, de una cosa que parece que he entendido que has sacado datos de Omnichannel, pero probablemente has manejado y has cocinado tú esas distintas cajas, ¿no? ¿Se os ocurren acciones, planes, maneras? ¿Es posible que un señor como yo, con mis habilidades nefastas aprendidas en el taller de AINFA, pueda realmente hacer algo con la IA? ¿Y qué? ¿Sabes? O sea, ¿se os ocurre algo que decirme en este sentido? Yo te diría, cambia de empresa. No, en serio. Gracias, Juanma. A ver, aquí hay dos cosas. Es una, y el problema de las multinacionales, y más con el tema de la IA, es que nos viene todo muy top-down. Y eso es verdad. Entonces, o los subes, que es una opción, y entras en esos foros, o es difícil que realmente incidas en ello. La segunda derivada es hacer cosas donde sí las puedes hacer más a nivel local, casos de usos con impacto, y eso son lo que hemos hablado con Javi. Estrategia,
para qué me va a servir, qué voy a sacar, que sean fácilmente explicables, de decir, no, es que esto no es teoría, esto me ha producido este impacto, y ahí viene otro tema que son las métricas de cómo evaluamos los resultados de adoptar la IA versus no. Y si consigues acertar uno de ellos, y hay cosillas por ahí, esos intentar darle el máximo de visibilidad hacia arriba. Al final, en una multinacional, hoy cada vez más el modelo nosotros le llamamos local, tiende a ello. Incluso si miráis en las grandes organizaciones, no solo en Pharma, se tiende a eliminar incluso estructuras región y se pasa de global a local. Global decide y local ejecuta. Entonces tú tienes esas dos opciones, o subir a parte estratégica o hacer ejecuciones que sean tan buenas que ganes su cuota de ruido. Pero es complejo. El entorno, además ahora es un momento con Trump y con todo lo que está pasando en el mundo, donde las corporaciones están siendo muy reacias a volverse locos. Si alguno trabajáis en una agencia, sabéis, hay un frenazo también, y eso es incertidumbre. Entonces, en tiempos de incertidumbre es más complejo y la gente es más cobarde a la hora de tomar decisiones. Pero es un modelo complicado. Preguntar a la IA. Respuesta fácil. No, realmente lo que ha comentado, no voy a repetirlo, pero quizá también eso, ver un contexto de todo lo que hay es global y local y todos los sistemas que hay, y al final hay un poco de relaciones públicas casi. O sea, pues tengo que hablar con un proyecto global para que maturice esto, tengo que vender esto vía este canal, o sea, al final tiene un poco de relaciones públicas casi, al menos yo lo veo así, ¿no? Sí, Eso yo soy de Haití, ¿no? Para que me dejen hacer cosas tengo que hacer mucho ruido y hablar con mucha gente, ¿no? Intentar ver dónde podemos buscar el hueco. Entonces esa parte quizás sea la más complicada. Pues son las 7:01. Muchas gracias a todos. Vamos a dar por terminado esta nueva edición de los I+A Talks, en esta ocasión dedicado al uso de la inteligencia artificial en Pharma. Agradecemos otra vez a la EAE Business School de Madrid por las instalaciones y la tecnología para hacer este evento híbrido posible, a nuestros ponentes, a Javier y a Juan Ramón. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros todo vuestro conocimiento. Esperamos que os haya sido interesante, que hayáis aprendido cosas, que hayáis visto aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en el sector farma, y quizá después de esta charla, quizá deberíamos haber puesto otro título. Hemos puesto el título del uso de la inteligencia artificial en farma, pero al final acabamos hablando de personas, ¿no? El uso de las personas al final parece que es lo más importante, porque la inteligencia artificial a lo mejor nos puede dar muchas respuestas, pero las buenas preguntas seguirán estando del lado de las personas. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.